¿Te has dado cuenta de que los dolores más profundos de la vida no vienen de enemigos o desconocidos, sino de las personas que más queremos? Amigos, parejas, familiares. Precisamente de ellos es que surgen las decepciones que más nos destrozan. Y lo más trágico, quienes no aprenden a manejar esto terminan viviendo una vida de dolor, de resentimiento y al final mueren cargando rencores en lugar de paz. Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores de Roma, lo sabía mejor que nadie. A pesar de gobernar un imperio poderoso, enfrentó pérdidas profundas. 11 de sus 14 hijos murieron antes que él y aún así logró encontrar serenidad en medio del sufrimiento. Registró en sus meditaciones un camino hacia la liberación emocional que puede evitar que seas destrozado por quienes amas. Hoy te compartiré 12 reglas basadas en sus enseñanzas estoicas que pueden proteger tu corazón y evitar que las acciones de los demás arruinen tu vida. Si aplicas estas reglas, encontrarás una fuerza interior que pocas personas poseen. Pero si las ignoras, te arriesgas a repetir la historia de miles que, atrapados por el resentimiento, tuvieron finales trágicos. Imagina el dolor de alguien que confía profundamente en un ser querido, da lo mejor de sí, y sin embargo se encuentra traicionado, decepcionado o abandonado. La primera reacción es la de la rebelión. ¿Cómo pudo hacerme esto alguien a quien amo? Y es precisamente en este punto donde la filosofía de Marco Aurelio nos invita a ver más allá de lo obvio. Él decía que no debemos esperar la perfección de las personas, porque son imperfectas, igual que nosotros. Cuando no aceptamos esta realidad, creamos una carga invisible, una expectativa imposible de sostener, y la caída se vuelve inevitable. Piensa en la vida familiar. ¿Cuántos padres y madres se frustran porque sus hijos no siguieron el camino exacto que soñaron para ellos? ¿Cuántas parejas viven peleando porque cada uno espera que el otro sea un compañero o compañera ideal? Esta exigencia constante destruye relaciones y crea resentimientos que se acumulan con el tiempo. El amor verdadero solo florece cuando entendemos que amar no significa esperar la perfección, sino vivir con las imperfecciones y aún así elegir quedarse. La vida moderna nos da muchos ejemplos de esto. Las redes sociales, las películas y los medios mismos venden la idea de relaciones perfectas, familias felices y amistades sin conflictos. ¿Y qué sucede? La gente empieza a comparar sus propias vidas con este estándar irreal y se frustra cuando se da cuenta de que la realidad es bastante diferente. ¿Cuántas parejas terminan porque creen que la vida de alguien más es más perfecta que la suya? Esta ilusión destruye hogares. Aquí es donde la sabiduría estoica se vuelve práctica. Cuando aceptas que nadie cumplirá el 100% de tus expectativas, te liberas del dolor constante de sentirte traicionado por cada imperfección. Marco Aurelio escribió que debemos prepararnos cada día para lidiar con personas desagradecidas, arrogantes y malhumoradas. A primera vista podría sonar pesimista, pero en realidad es un ejercicio de protección emocional. Si me despierto sabiendo que me enfrentaré a imperfecciones, cuando éstas aparecen, no me sorprendo ni me indigno. Al contrario, las encaro como una parte natural de la vida. Y esta simple actitud puede transformar por completo la forma en que reaccionamos a las decepciones. Un ejemplo práctico. Imagina que preparas una cena especial para un familiar y esa persona apenas te da las gracias, parece distante y ni siquiera nota el esfuerzo que hiciste. Si esperabas reconocimiento y elogios, esta actitud te dolerá profundamente. Pero si entiendes que los demás no siempre reaccionarán como a ti te gustaría, la decepción se hace más pequeña y no te aferras al resentimiento. Te das cuenta de que hiciste lo mejor porque quisiste y no porque dependieras de la respuesta del otro.
Este cambio de mentalidad tiene impactos directos en la salud emocional. Estudios demuestran que la mayoría de las frustraciones no provienen de lo que realmente sucedió, sino de la expectativa que creamos de antemano. En otras palabras, sufrimos más por lo que imaginamos que debería ser que por la realidad misma. Esto explica por qué dos personas pueden pasar por la misma situación, pero reaccionar de maneras completamente diferentes. Uno guarda rencor y se siente traicionado, mientras que el otro entiende que la vida es imperfecta y sigue adelante. Es imposible no pensar en figuras públicas que sucumbieron al peso de estas expectativas. Celebridades que esperaban lealtad de la familia, apoyo de los amigos o comprensión del público y que, al no recibirlo, se desmoronaron frente a las cámaras. Este es un retrato claro de cómo la falta de preparación para lidiar con la imperfección humana puede destruir incluso a quienes parecían tenerlo todo. Pero también hay ejemplos inspiradores de quienes aprendieron a vivir con las imperfecciones de los demás y encontraron paz. Piensa en personas que atraviesan separaciones dolorosas y aún así logran mantener el respeto e incluso la amistad con una expareja. Entendieron que el otro no sería perfecto, aceptaron esa realidad y no permitieron que les envenenara el corazón. Es esta fuerza la que enseña el estoicismo. Cuando dejamos de esperar la perfección, dejamos de convertir cada decepción en una herida abierta. Empezamos a ver las imperfecciones como parte de ser humanos, como un reflejo de las limitaciones que todos llevamos. Y la consecuencia de esto es una vida más ligera, porque dejamos de acumular agravios y empezamos a abrir espacio para la comprensión e incluso para el perdón. Este es un ejercicio que vale la pena poner en práctica de manera consciente. A lo largo de la semana, cada vez que alguien cercano te decepcione, en lugar de reaccionar con enojo, pregúntate si no estás exigiendo perfección a un ser humano imperfecto. Esta simple reflexión puede ser la diferencia entre alimentar resentimientos corrosivos o cultivar una serenidad liberadora. Una de las mayores causas del sufrimiento humano es intentar controlar lo que nunca estará en nuestras manos. Marco Aurelio dijo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Esta simple frase contiene un principio poderoso. La mayor parte del dolor que sentimos no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y la mayoría de la gente sigue viviendo como si pudiera mandar cómo actúan los demás, qué sienten o qué deciden. Este es el camino más rápido hacia la frustración. ¿Cuántas veces has pasado horas o incluso días reproduciendo una discusión en tu cabeza, pensando en lo que podrías haber dicho diferente para cambiar el resultado? Es como si tu mente se quedara atrapada en un bucle sin fin, volviendo al pasado e intentando alterar lo que ya está fuera de tu alcance. El resultado es un agotamiento emocional que te roba la energía y te quita la paz. Cuando entiendes que es imposible controlar las acciones externas, pero totalmente posible controlar tu respuesta, la vida empieza a sentirse más ligera. En la práctica, esto se puede ver en situaciones comunes, como un compañero de trabajo actuando de manera injusta o una pareja respondiendo con frialdad. Si alguien te trata mal y decides no cargar con esa ofensa dentro de ti, esa persona pierde el poder de herirte. Es como si blindaras tu corazón contra la malicia o la indiferencia de los demás. Esta filosofía no solo es bella, está probada en la práctica. Estudios en psicología demuestran que las personas que aprenden a enfocarse solo en lo que está bajo su control muestran tasas más bajas de ansiedad y depresión. Esto sucede porque no se agotan con batallas que nunca podrán ganar. En otras palabras, cuando entiendes que no puedes controlar lo que está fuera,
te liberas de la necesidad de sufrir por todo. Es interesante observar ejemplos de personas que ponen esto en práctica en medio de tragedias personales. Imagina a alguien que pierde su trabajo inesperadamente. Es natural sentir tristeza e incluso enojo, pero insistir en preguntar ¿por qué me pasó esto a mí? Solo prolonga el sufrimiento. Una mente entrenada en el estoicismo no pierde el tiempo con preguntas sin respuesta. En cambio, redirige la energía hacia lo que sí se puede hacer a partir de ese punto. Actualizar un currículum, buscar nuevas oportunidades, aprender una habilidad. Esta redirección es lo que separa a quienes se hunden en lamentaciones de quienes logran levantarse más rápido. Es imposible no recordar a figuras conocidas que eligieron este camino. Hay personas que, incluso después de pérdidas irreparables, mantuvieron la serenidad y se convirtieron en inspiración para millones. El dolor no desapareció, pero el enfoque se puso en la respuesta, no en el evento. Es precisamente esta actitud la que transforma las tragedias en testimonios de fuerza. Ahora piensa en la otra cara de la moneda. Cuando alguien vive intentando controlar todo y a todos, el resultado es siempre un corazón amargado. Quienes exigen que los demás se comporten según sus estándares terminan acumulando frustraciones. Es como querer controlar el viento o el mar. Por mucho que lo intentes, el mundo nunca se doblegará a tus expectativas. Por eso Marco Aurelio enseñó que la verdadera fuerza reside en gobernarse a uno mismo, no a los demás. En la vida diaria, aplicar esto puede parecer difícil, pero es precisamente ahí donde el ejercicio cobra poder. Imagina que vas en el tráfico y alguien se te cierra agresivamente. El instinto inmediato es el de la represalia, tocar el claxon o maldecir. Pero si recuerdas que no tienes control sobre las acciones de esa persona y decides en cambio simplemente respirar profundo y seguir tu camino, evitas que el enojo arruine todo tu día. Es un pequeño detalle, pero la suma de estos pequeños gestos cambia por completo la calidad de tu vida. Esta postura también trae un beneficio oculto. Al enfocarte en lo que sí puedes controlar, los demás te perciben como alguien confiable, equilibrado e incluso más sabio. En el ámbito laboral, por ejemplo, las personas que mantienen la calma durante las crisis son a menudo vistas como líderes naturales, ya que inspiran confianza cuando todos los demás están perdidos. Y para que este mensaje te siga llegando a ti y a más personas que necesitan este tipo de reflexión, es esencial que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Esto no es un mero formalismo, es lo que asegura que el contenido se difunda y que esta comunidad crezca aún más grande. Al apoyar de esta manera, ayudas a garantizar que enseñanzas que ya han transformado la vida de millones sigan siendo accesibles para quienes más las necesitan. Si empiezas a observar las situaciones en tu vida con esta mentalidad, te darás cuenta de que el dolor no desaparece por completo, pero pierde su poder para controlar quién eres. Las ofensas, decepciones e injusticias seguirán ocurriendo, ya que forman parte de la existencia humana. Pero la elección de dejar que te dominen o de mantenerte firme, en paz, siempre será tuya. Esta es la verdadera libertad que Marco Aurelio describía. No depender de las circunstancias externas para vivir con fuerza y serenidad. Marco Aurelio dijo: si te sientes angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y tienes el poder de revocarla en cualquier momento. Esta cita nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos las situaciones que nos afectan. Frecuentemente, no es la acción en sí lo que nos lastima, sino el peso que le asignamos. Lo que para una persona podría ser un detalle sin importancia, para otra puede convertirse en una carga que lleva por días o incluso por años. La diferencia radica en la perspectiva. La mente humana
tiene la tendencia a magnificar los problemas. Un mensaje tardío podría sentirse como un rechazo. Una simple crítica puede transformarse en una prueba de inutilidad. Una ausencia en un evento podría interpretarse como falta de amor. ¿Cuántas discusiones familiares han comenzado por errores menores que fueron exagerados en la interpretación? ¿Y cuántas relaciones han terminado porque alguien no supo poner en perspectiva un gesto que podría haberse entendido con más ligereza? Es como mirar una piedrita en el camino a través de una lupa. Si la ves ampliada, parece insuperable, pero si la ves en su verdadera proporción, te das cuenta de que es algo pequeño, fácil de sortear. Esto no significa ignorar todo lo que nos rodea, sino aprender a elegir dónde ponemos el peso de nuestra atención. Cuando alguien dice una palabra dura, puedes decidir si la albergas como veneno dentro de ti o la dejas disiparse como un eco lejano. Marco Aurelio nos recordaba que el juicio es nuestro, no de la otra persona. Nosotros somos quienes transformamos las acciones externas en algo destructivo o algo pasajero. Un ejemplo sencillo es la experiencia de muchas personas en el ámbito laboral. Imagina a un jefe que rara vez elogia, pero siempre señala los defectos. Para algunos, esto puede ser un golpe para su autoestima, una señal de que nunca serán lo suficientemente buenos. Para otros, podría ser solo una oportunidad para mejorar en áreas específicas, sin tomárselo de manera personal. La diferencia no está en el jefe, sino en cómo cada persona interpreta su actitud. Esta enseñanza cobra aún más fuerza cuando recordamos que gran parte del sufrimiento humano proviene de lo que la mente crea. La ansiedad, por ejemplo, se alimenta de escenarios que aún ni siquiera han sucedido. El corazón se acelera, el sueño se esfuma, todo por situaciones que existen solo en la imaginación. Cuando te das cuenta de que puedes cambiar tu perspectiva, descubres que muchos de los monstruos que te asustan no son más que sombras. Es imposible no pensar en personas que han perdido esta batalla contra su propia mente. Hubo quienes lograron fama, reconocimiento y la adoración pública, y aún así no pudieron controlar el peso de los pensamientos que llevaban. Sin la capacidad de poner en perspectiva sus dolores internos, terminaron dominados por ellos. Esto demuestra que el éxito externo no importa si, internamente, no podemos silenciar los juicios exagerados. Viviremos como prisioneros en una jaula invisible. Por otro lado, cuando logramos aplicar esta perspectiva, descubrimos una libertad impresionante. Imagina a una pareja donde una persona llega a casa cansada o cansado y responde de forma brusca. En lugar de interpretarlo como una señal de afecto perdido, la otra persona puede elegir pensar que su pareja simplemente tuvo un día difícil. Este simple ajuste mental evita discusiones, resentimientos y abre espacio para el diálogo. Es la perspectiva correcta, transformando un problema en una oportunidad de entendimiento. Este poder también se manifiesta en el silencio interior. Cuando aprendemos a filtrar lo que realmente importa, la mente deja de obsesionarse con cada detalle negativo y empieza a descansar más. Esto impacta directamente en la salud. Investigaciones ya han comprobado que las personas que son mejores para relativizar los problemas tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y una mayor longevidad. En otras palabras, aprender a asignar el peso correcto a los eventos no solo preserva tu paz, sino que también alarga tu vida. Entrenar esta habilidad requiere práctica. Una forma sencilla es, cada vez que algo te sacuda, preguntarte, ¿esto importará dentro de un año o incluso dentro de un mes? Frecuentemente la respuesta será no, y si no importará en el futuro, ¿por qué permitir que destruya tu presente?
Esta reflexión puede parecer pequeña, pero cambia por completo tu forma de ver el mundo. Cuando empiezas a ver la vida a través de esta lente, dejas de ser un rehén de las palabras y acciones de los demás. Aprendes a vivir con más ligereza, con menos resentimiento y con más equilibrio. El secreto no está en cambiar a los demás, sino en cambiar la importancia que les damos a las cosas. Después de todo, como dijo Marco Aurelio, el dolor no viene de lo que pasa, sino de cómo elegimos ver lo que pasa. Y ese poder siempre estará en nuestras manos. Marco Aurelio creía que la verdadera libertad residía en no depender emocionalmente de nada fuera de nosotros mismos. Comprendió que cuando depositamos nuestra felicidad por completo en las manos de otra persona, nos volvemos vulnerables a cada cambio de humor, a cada palabra dura o a cada ausencia. Es como si entregáramos la llave de nuestro bienestar a alguien que podría usarla irresponsablemente. Por eso decía que la sabiduría está en amar sin aprisionarse, en relacionarse sin perder la propia esencia. Amar sin dependencia no significa ser frío o distante, todo lo contrario. Significa amar tan plenamente que no necesitas exigir nada a cambio para sentirte completo o completa. Cuando entras en una relación esperando que la otra persona llene los vacíos de tu vida, le creas una carga insoportable a esa persona. Esto genera exigencias, celos, desconfianza e, inevitablemente, dolor. Pero cuando construyes tu felicidad de adentro hacia afuera, empiezas a amar libremente, sin convertirlo en una jaula. En la vida diaria, esta lección se puede ver en situaciones sencillas. Imagina a alguien que espera que su pareja esté disponible todo el tiempo, respondiendo a mensajes de inmediato y mostrando una atención constante. Cuando esto no sucede, la persona se siente rechazada y crea discusiones que muchas veces no tienen fundamento. Esta dependencia transforma la relación en una fuente de angustia. Ahora, piensa en alguien que comprende que su pareja tiene su propia vida, su trabajo, sus compromisos. Esta persona no se siente disminuida por una ausencia momentánea, porque no depende de ello para sentirse valiosa o valioso. Esta diferencia cambia por completo la calidad de la relación. Esta regla también se aplica a las amistades. Muchas personas sufren cuando se dan cuenta de que un amigo no cumple sus expectativas de cercanía o dedicación. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir que se sintió herido porque no fue invitado a una reunión o no recibió una llamada en su cumpleaños? Cuando hay dependencia, cada detalle se convierte en un motivo de resentimiento. Pero cuando existe madurez emocional, el afecto no se mide por pequeños gestos, sino por la constancia del vínculo. Amar sin dependencia significa valorar lo que es verdadero, sin exigir perfección. Marco Aurelio nos recordaba que no podemos depositar nuestra paz en factores externos, porque todo lo externo es inestable. Las personas cambian, las circunstancias cambian, la vida es incierta. Si tu felicidad depende del comportamiento de otra persona, vivirás en un estado constante de inseguridad. Pero si depende de tu capacidad para mantener el equilibrio interior, nada ni nadie tendrá el poder de destruirla. Es importante observar cuántas historias de sufrimiento público surgieron precisamente de la dependencia emocional. Relaciones de celebridades que terminaron de forma turbulenta y se convirtieron en escándalos son ejemplos de cómo la búsqueda de la completitud en el otro puede generar una frustración devastadora. Es como si cada parte quisiera extraer del otro lo que no podía encontrar dentro de sí misma, y el resultado es un ciclo de dolor y acusaciones. En contraste, vemos personas que transmiten la idea de libertad y madurez en el amor. Individuos que hablan abiertamente de que el rol de una pareja no es llenar vacíos, sino compartir la felicidad que cada persona ya ha construido dentro de sí misma. Esta actitud conduce a relaciones más duraderas y saludables,
porque el vínculo se basa en la abundancia, no en la necesidad. Esta enseñanza estoica también tiene un impacto profundo en cómo lidiamos con la pérdida. Cuando un ser querido se va, ya sea por una separación o incluso por la muerte, aquellos que construyeron su felicidad únicamente en la dependencia quedan destrozados. En contraste, quienes han aprendido a cultivar el amor sin aprisionamiento sufren el dolor natural de la pérdida, pero encuentran la fuerza interior para seguir adelante. Esto no elimina la tristeza, pero evita que se convierta en un abismo ineludible. Poner esto en práctica requiere una conciencia diaria. Amar sin dependencia no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino una elección constante. Se trata de observar tus pensamientos y discernir si tus acciones provienen de un lugar de libertad o de una profunda necesidad. Es preguntarse a uno mismo: ¿estoy amando porque de verdad quiero compartir lo mejor de mí o porque necesito desesperadamente que la otra persona me complete? Esta introspección nos puede ahorrar un montón de sufrimientos y ayudarnos a cultivar relaciones más auténticas. Una forma práctica de entrenar este músculo es aceptar el reto de ofrecer cariño, atención y cuidado a alguien sin esperar nada a cambio de inmediato. Podría ser preparar una comida, mandar un mensaje de apoyo o simplemente escuchar de verdad lo que la otra persona tiene que compartir. Cuando haces esto, sin esa demanda silenciosa de recibir algo a cambio, vas a descubrir que el amor se vuelve una experiencia mucho más ligera. Aprendes a dar porque de verdad lo deseas, no por necesidad. Esto es la esencia de la filosofía estoica, cultivar esa libertad interior que nos permite vivir relaciones profundas y plenas sin volvernos dependientes. Amar plenamente, pero sin posesividad. Entender que la vida es imperfecta por naturaleza y que, sin embargo, la verdadera fortaleza radica en mantener la serenidad en medio de esa imperfección. Como enseñó Marco Aurelio, el verdadero bienestar no viene de las circunstancias externas, sino de lo que cultivamos dentro de nosotros mismos. Así que, si este mensaje te resonó, por favor, compártelo con alguien especial o con quien creas que hoy necesita escuchar estas palabras. Muchas gracias por acompañarme. Siempre es un gusto compartir estas reflexiones contigo. Nos vemos en el próximo video.